Listo, pues bienvenidos y pues pastor, le dejo el espacio para que comience la tercera Gracias, David. sesión. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Qué privilegio y bendición poder estar con ustedes. Vamos a tocar algunos temas. Casi la próxima semana vamos a ver asuntos de duelo, cómo tratarlos en cierta manera, que nos va a ayudar. Pero me gustaría que iniciáramos orando, pidiendo dirección a nuestro Padre. Señor, gracias te damos por este día tan especial. Gracias, Señor, porque tú eres justo, fiel y misericordioso, y toda enseñanza viene de ti. Todo, Señor, lo que deseemos es para tu honra y tu gloria. Así que te pedimos que tomes el control de esta clase, nos ayudes, nos dé fortaleza. Y gracias, Señor, porque día con día nos enseñas, nos ministras y tú sigues, Señor, siendo fiel en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a entrar a este tema con lo que es consejería con el paciente y la familia. Es muy importante tener esa interacción no solamente con el enfermo, sino con el paciente, perdón, sino con la familia también para saber cómo tratarlo. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él invirtió un considerable cantidad de tiempo, hermanos, la verdad, ministrando a los enfermos. Nosotros como sus seguidores debemos estar agradecidos por el privilegio de hacer lo mismo. Mire, los líderes de la iglesia pueden ser de gran estímulo para el paciente como para la familia durante este tiempo de crisis. Sobre todo, es muy útil el recordar a los aconsejados que el médico divino está consciente y se interesa por los problemas físicos de sus hijos constantemente. Podemos orar por y con la persona involucrada, estimular la expresión de temores y frustraciones, guiarla en sus pensamientos al preguntarse por qué Dios permite que estas situaciones sucedan. Hay ocasiones que Dios las puede mostrar y pueden quedar claras y hay ocasiones que no las va a mostrar. Y en su divina voluntad, pues tenemos que siempre esperar en esa parte. Podemos señalarle los pasajes de la escritura y ayudarle a hacer decisiones prácticas, tales como el manejo de gastos extras, cómo organizar a la familia o cómo evaluar las oposiciones presentadas por los médicos. Una de las cosas que a veces tenemos que manejar siendo realistas es lo que dice el médico es una cosa, pero pues también lo que determina Dios es otra, hermanos, definitivamente, ¿no? Eh, bueno, el sábado que estaba terminando mi clase en el seminario, ya pude abrir mis correos y todo, y pues me enteré de una chica que creció con nosotros en los jóvenes, en los jóvenes de Amat, hace muchos años, con el pastor Brian Tichat, y me enteré que Dios la llamó a su presencia. La verdad que sí, me dolió bastante, porque en apariencia salió de la situación que estaba por el COVID, prácticamente no le daban ya nada de esperanzas, pero a veces, como me decía una persona, pastor, dice, a veces Dios nos permite, pues, en cierta manera, como despedirnos de nuestra familia, y así pasó con ella. En apariencia esperábamos que ya se recuperara porque pues, empezó a comer todo, pero solamente duró 24 horas y otro día falleció. Entonces, ahí realmente es sorprendente cómo actúa la soberanía de Dios y bueno, y cómo el consejero puede entrar para con la familia y aún la familia cómo puede aceptar la voluntad de Dios, que no es fácil, pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos su palabra que nos ayuda para ser fortalecidos en todo tiempo y en todo momento. Bien, vamos a entrar a otro tema de lo que es la consejería con un niño enfermo. Esto definitivamente parte el corazón, mis hermanos, mucho porque quisieras cambiar las cosas, quisieras que fuera uno mismo antes que la criatura que está ahí postrada, ¿no? Aquí intervienen muchos factores que vamos a ver, cómo a veces un niño puede sentir hasta inclusive el abandono de sus padres al estar hospitalizado. Pero ahí hay sobre todo, métodos que vamos a ver para poderlo ayudar a salir de esto. Bien, cuando un niño se enferma, fíjese que los líderes de la iglesia se ven ante una situación única de dar consejo. Al igual que los adultos, los niños sufren dolor, temor a lo desconocido, les desagradan los hospitales, las clínicas de los médicos y no quieren separarse de sus seres queridos.
A diferencia de los adultos, los niños pequeños no se preocupan de sus asuntos financieros o de la seriedad de su enfermedad. Sin embargo, tienen un limitado entendimiento de qué es lo que está sucediendo, por qué está sufriendo o por qué las personas con ropas blancas se mantienen alrededor constantemente de ellos, ¿no? Nos tocó un caso en el cual pues en apariencia ya había salido, pero no, y fue muy fuerte, casi pues 2 años con el niño internado, salía, entraba, y pues la última vez que entró ya no salió el niño, lamentablemente fue muy duro, pero a pesar de todo eso, Dios tocó corazones en ese inter. Ahora, mire, esto es importante. Para muchos niños, la hospitalización es vista como rechazo de los padres o aún más como castigo por errores del pasado. Lo toman así muy personal. Es tanta su inocencia que a veces lo ven así. Frecuentemente los niños hospitalizados, especialmente aquellos que están comprometidos, comprendidos entre 2 y 4 años, protestan al principio, pero cuando descubren que las protestas no les ayudan a salir del hospital, se desarrolla una actitud de no me importa si mis padres, precisamente dicen ellos, déjeme cambiarla aquí, no me importa si mis padres me abandonan o me visitan o no, empieza como una actitud de rebeldía, fíjese. Precisamente, eso es algo importante. ¿Lo más grande? No. Es una parte muy importante déjeme hacer esto acá, ponerlo acá abajo. Ya está aquí. Precisamente, mire, al volver a casa, estos niños pueden convertirse en personas que demandan demasiado, ya que esta es una forma de pedir atención y seguridad. Y de verdad que batallan mucho, ¿no? En ese sentido, yo recuerdo hace como unos 2 meses, uno de mis hijos, el mayor, enfermó y pues los dos están muy unidos. Uno tiene 11, el otro 8. Y en apariencia queríamos descartar la posibilidad de que fuera COVID. Gracias a Dios que no fue eso. Le mandaron tratamiento, todo, pero tuvimos que aislar al más pequeño y lo mandamos con su abuela, que vive aquí a unas cuadras. Fue tal el sufrimiento del más pequeño que no aguantamos y a los 3 días tuvimos que traerlo, porque no dormía. Está tan acostumbrado a nosotros que no dormía, o sea, mamá, no me cuelgues, y todo el día o más bien parte de la noche con el teléfono prendido, ¿no? En ese sentido. Y pobrecito, pero ¿cómo batalló hasta que ya lo vi con ojeras? Dije, ¿sabes qué? No. Ya hablamos con el pediatra, nos dijo, no, ya está bien, ya lo trajimos y pobrecito, ese día durmió y hasta otro día, hasta 3, 4 de la tarde, ¿no? Pero pude entender cómo los niños en verdad sufren en esa etapa, ¿no? Que no lo entiendan es algo lógico, pero aquí por eso los líderes de la iglesia pueden ayudar, por ejemplo, a la familia a canalizar. Miren, una cosa muy importante para darle seguridad a los hijos es esto, hermanos. Por ejemplo, objetos familiares como juguetes, prendas de vestir o adornos que generalmente tienen en su cama, les darán seguridad y en ocasiones el niño agradecerá un juguete como regalo de otras personas. Pero fíjense que eso como que le da, me trajeron mi osito de peluche, por ejemplo, muy apreciado. Eso le da seguridad en cierta forma, si lo vemos aquí. Entonces, llevarle para que el niño no se sienta abandonado ni se sienta aislado, debido a que los niños no pueden convertir en palabras sus temores y otros sentimientos. El consejero debería estar alerta, especialmente a las señales no verbales. Por ejemplo, nosotros como papás, ¿no? Nuestros hijos son completamente distintos, pero uno tiende a frustrarse y una cosa de las que uno identifica es que lo que él necesita en ese momento es un abrazo y ya lo calmamos completamente. Y es una forma de llamar la atención y debido también pues a esta pandemia que está sucediendo. Pero en el caso de un niño enfermo, uno que tiene que estar ahí poniéndole una debida atención en todo momento. Créanme, antes que hacerle sentir que el niño está mal o vernos sufrir, darle esperanza, ¿no? En ese caso. Ahora,
Frecuentemente la actitud del consejero puede crear un sentimiento de confianza en el niño, de tal forma que se da cuenta que todo está bajo control, que esta persona no se olvidará de él, que le diga, ¿sabes qué? Aquí estoy para ayudarte. Voy a venir a verte constantemente, vamos a platicar, vamos a confiar en Dios, sobre todo llevarle a él la confianza en la palabra del Señor, que Dios está con él, que Dios tiene cuidado, que no está solo. Eso también le va a ayudar. Y más cuando viene de un adulto y que está constantemente con él. Ahora, fíjese, frecuentemente es difícil para sentir esa calma, pero sin embargo, como muchos padres saben, existen algunas otras dificultades que afrontan en ese momento, dificultades que serán más llevaderas con el aprecio y estímulo de ánimo de amigos cristianos, quienes estén dispuestos a escuchar y en ocasiones a simplemente estar presentes cuando se necesiten. Y ahí es algo muy importante. Nosotros nos tocó vivir, me acuerdo cuando uno el más pequeño, parece que se le metió un pelito uno de los perritos de mi suegra, se le inflamó aún el ojo, pero de una forma muy fea. Lo llevamos y estuvo una familia con nosotros ahí desde que llegamos hasta que nos fuimos, estuvo con nosotros. No, digo, oye, si tienes que hacer algo, no, pastor, estamos aquí para ayudarle, estamos aquí para servirle. Y puedes sentir el alivio, no solamente de esa persona que está ahí, sino que también al acercarse al niño, decirle, oye, todo va a estar bien, chaparrito, tranquilo, Dios está contigo, la verdad que eres muy especial. Mire, es de mucha ayuda si estos sentimientos se reconocen y discuten junto con la pregunta, ¿por qué ha sucedido esto? Además, el apoyo de la oración y la lectura de las escrituras deberá ser una parte importante del trabajo de consejería con los padres y otros miembros de la familia. Pero indiscutiblemente que te pega la situación de enfermedad de tus hijos, de un niño, es muy complicado. Ahora, vamos a entrar al otro tema, tratando con el problema de la muerte, que en cierta forma a veces podemos canalizar a la persona con una tanatóloga, un tanatólogo, pero déjeme decirle algo, muchas ocasiones es cuestión más de acompañamiento, hermanos, porque la persona necesita sentir tu apoyo, sentir que tú estás ahí, que estás apoyándole, consolándole en cierta manera, y que es muy necesario que él te vea ahí como su líder, como su pastor, como su consejero. No es fácil. Hay parejas que definitivamente, aunque llega un momento que se vienen abajo, o el esposo, la esposa, me tocó una pareja, ¿no? En la cual él algunos días se perdió completamente, empezó a tomar en la tarde, llegaba del trabajo y solamente tomando, gritando, desesperado por la situación de qué pasó con su niña. Y obviamente es una parte que a veces debemos de entender, ¿sí? Que no saben cómo aliviar este dolor y más si no se encuentran fuertes en Dios, eso sucede. Pero, por ejemplo, David cuando supo que se estaba muriendo, después de su larga y productiva vida, el rey escogió a Salomón para ser su sucesor. Dijo adiós a su familia y aún así entrega el trono al nuevo monarca. Luego la Biblia registra la muerte de David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Ahí en Primera de Reyes 2:10. Para muchas personas es imposible aproximarte a la muerte con esa calma. Fíjense que muchas ocasiones la gente no lo puede entender, se aferra a yo sé esta vida, pero hay gente que definitivamente dice, ¿sabes qué? Es mi tiempo. Tengo que preparar mi casa, tengo que preparar todo y permitir que Dios obre. Me tocó, me acuerdo, un caso de una familia en la cual estuvimos ahí. Él tuvo cáncer en lo que es tráquea y hasta el esófago le quitaron todo, esta parte. Tú lo alimentaban con sonda y cuando vas, pues simplemente te presentas y estás ahí para dar aliento. Pero fíjense que el aliento que dimos fue más para la familia que para el enfermo, porque el enfermo decía, pastor, yo estoy bien. Yo quiero que mis hijos entiendan esa parte, que yo estoy bien delante de Dios,
Y sabe una de las cosas, pastor, yo me siento pleno, me siento feliz porque voy a la presencia de Dios. Pero vea cómo están mis hijos, pastor. La verdad, yo estoy esperando con anhelo. Obviamente, él lo miraba así, pero sus hijos no, en ningún momento. Estaban hechos pedazos, pero yo le decía, bueno, tuve que, en cierta forma, confirmarlos a ellos en la fe, en lo que dice la escritura, y sobre todo, que pensaran ellos que su papá estaba en cualquier momento y partía a un lugar seguro. Pero mucha gente no puede entender esa parte de la transición de la muerte. Fíjense, precisamente estamos tan apegados a este mundo que no nos hemos dado cuenta. Como decía Pablo, ¿no sabes qué? Estoy aquí presente, pero realmente yo quisiera estar ya con el Señor, pero por causa de ustedes estoy aquí. Pero él se sentía ya como ausente en este mundo y presente en Dios. Y eso es bonito cuando te haces a la idea, ¿no? Que ya es tu tiempo de partir, que obviamente hay dolor, pero también Dios prepara el corazón y ahí estás tú como consejero. Dice aquí, hace algunos años un grupo de estudiantes de teología entrevistaron a un psiquiatra preguntándole cómo responden las personas cuando se aproximan a la muerte. Para descubrir, hermanos, la respuesta, el psiquiatra y los estudiantes entrevistaron a personas con enfermedades incurables y sus familias. Después de varios miles de entrevistas, concluyeron que tales personas tienden a pasar por varias etapas mientras se acerca la muerte. La primera de ellas es la etapa de la negación y el aislamiento. Fíjense, cuando dicen, no, no puede ser, no me puede estar pasando esto a mí. Es la primera reacción cuando el paciente descubre o se imagina que la enfermedad que sufre es mortal. Ahora, esta negación es un mecanismo de defensa que usan casi todos los pacientes, especialmente al principio de la enfermedad. Hay gente que en menos de un mes se puede ir. Y es increíble cómo dices, es que ayer estuve con él y cómo es posible que ya se fue. Pero así es esto, ¿no? Casi nadie quiere creer que la muerte es inminente y les ayuda a ser menos doloroso el golpe si periódicamente niegan la verdad del diagnóstico. En ocasiones existen vacilaciones entre negación y aceptación, y esta persiste mientras que el paciente lentamente se acostumbra a la idea de que la muerte está próxima. Pero no todos, créanme que hay gente que está sufriendo por esa situación porque se ha aferrado a la vida, pero a veces tenemos que ser conscientes que estamos aquí de paso. Somos peregrinos, somos extranjeros, realmente no pertenecemos acá y bueno, Dios está cumpliendo un propósito. No sé cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Pero la verdad, en este tiempo he visto cuánta gente Dios ha llamado a su presencia y es complicado porque mucha gente pues queda dolorida por esta situación, pero otros quedan con la esperanza cuando dicen, pastor, en cualquier momento nos vemos allá. Si no me ve mañana, lo veo en la presencia de Dios. Y eso te da ánimo cada día en ese aspecto. La muerte es la antesala de lo que nos espera. Y nosotros como consejeros tenemos que estar preparados para animar a la gente. Yo sé que a veces podemos dar consejos, pero cuando estamos ahí, pues es complicado. Yo pienso, por ejemplo, en mis padres, ¿no? Mi papá tiene 86, mi madre tiene 80. Entonces, quieran o no, yo sé que en cualquier momento Dios puede llamarlos a su presencia, pero es preparar el corazón en esa parte y decir, bueno, esto es el ciclo de la vida. Y qué bueno que Dios dice que Él prepara el corazón y pone eternidad en el corazón del hombre a través de la persona de Cristo. Y obviamente, aunque no es nada fácil, pero de veras, la palabra de Dios, el Espíritu Santo te da tanta esperanza de que en cualquier momento duermes aquí, pero despiertas en la presencia del Señor. Ahora, la segunda etapa, hermanos, es el enojo. El paciente rara vez trata de negar, dice, la verdad para, para siempre. Eventualmente llega a admitir que realmente se está muriendo.
Este reconocimiento frecuentemente va seguido de temor y enojo. ¿Por qué yo? Se preguntan, ¿por qué no pudo pasarle a alguien más? Por ejemplo, un anciano o alguien que ya está a punto, ¿no? Como decimos allá en el norte, pues de que me muera yo, que se muera mi abuela, pues que se muera mi abuela que está más vieja, ¿no? Pero no es así, esta parte. Es a veces el enojo, es la frustración, es decir, esto es injusto, ¿por qué me pasa a mí? Frecuentemente esta frustración y enojo llevan al paciente a ser muy demandante, críticos de las personas, inclusive del hospital. En ocasiones esto sucede, los miembros de la familia se sorprenden y confunden. Ellos fallan al no darse cuenta de que el enojo del paciente es realmente irracional, pero normal como una respuesta ante la frustración de su situación. Y es una situación que todos vamos a pasar algún día, hermano, probablemente. Yo recuerdo que un ujier de la iglesia, muy activo el hermano, muy amado, pero él le dio cáncer en el estómago. Y a pesar de que estaba en fase terminal, en sus fuerzas, cuando podía, él asistía 1, 2 cultos y ya se iba. Pero cuando partió, antes de partir, fuimos a orar por él, visitarlo, y siempre con una sonrisa. Decía, pues yo qué más quisiera que quedarme en este mundo, pues no me gustaría dejar a mi esposa, a mis hijos, afortunadamente todos sus hijos casados, pero pues estamos en la mano de Dios, en la voluntad de Dios. Y recuerdo que en un día del Padre me tocó predicar y se acerca su hijo y me dice, pastor, lo extraño. Y se puso a llorar como niño. Y lo único que hice fue abrazarlo y llorar con él. Y decirle, ¿sabes qué? Llora. Tú sabes que tu papá fue muy amado, está en la presencia de Dios, pero eso no puede evitar que tú sientas que es necesario para ti. Y así nos va a pasar, hermanos. Mire, en ocasiones el paciente necesita comprensión, no argumentos de un ser querido que ha sido lastimado por el enojo del paciente. Pronto el paciente pasa a la tercera etapa de la negación. Este es el tiempo de negociar entre prolongar la vida o liberarse del dolor. Probablemente dirán, Dios, dame un poco más de tiempo y yo te serviré fielmente por el resto de tus días, de mis días. Mientras que la enfermedad sigue su curso, llega la cuarta etapa, que es la depresión, donde empieza esta etapa muy fuerte. Por ejemplo, con frecuencia hay una reacción en contra de la enfermedad y sus efectos. Un paciente puede estar muy desanimado, por ejemplo, debido a que extraña a su familia, no puede disfrutar sus pasatiempos, no le es posible asistir a la iglesia o físicamente es menos atractivo lo que era antes. Y más cuando están postrados en una cama, ¿no? En ese aspecto. Eh, yo recuerdo que fui a visitar una hermana, orar por ella y todo, y recuerdo que su deseo era bautizarse. Dice, pastor, pero yo sé que en octubre, en este tiempo de pandemia, del año pasado, decía en octubre son los bautizos y es algo que anhelo hacer, pero no se va a poder. Y le dije, ¿por qué no se va a poder? Te voy a bautizar ahorita, no te preocupes. Entonces preparamos una charolita de agua calientita y obviamente la bautizamos ahí en su propia cama. Y gracias a Dios estaba sumamente contenta. Y el Señor la llamó una semana después a su presencia. Pero era doloroso. Yo decía, yo quisiera estar con mi familia, no quisiera estar pasando por esto, pero la verdad, y veía su foto a la comparación como estaba, y de verdad que una enfermedad así mortal prácticamente te anula, hermanos, te anula por completo. Y es fuerte cuando ves a tu ser querido fuerte y de repente lo ves ya hecho prácticamente, pues, reducido a nada. Pero pues es la enfermedad, gracias a Dios, que al estar en su presencia, no más dolor, no más enfermedad. Y a mí lo que me gusta es cuando dice, no más clamor. Ya no estaremos pidiendo al Padre por su salud, por cosas que su voluntad, porque ya se hizo la voluntad perfecta de Dios.
Luego la depresión crece mientras que el paciente anticipa el futuro. El creyente que ve en el futuro lo mejor después de la muerte, aún así se preocupa por sus seres queridos, quién se quedarán y que probablemente experimentarán grandes dificultades cuando la muerte llegue. Ahora, finalmente la etapa de aceptación. Fíjese, estamos con la negación al principio y ya al final llega la etapa de la aceptación. Pocos pacientes, hermanos, de verdad persisten resintiéndose hasta el fin. Más bien están persistiendo. No, yo quiero salir de esto. Y luchan y a veces se agotan más. Pero si la enfermedad ha sido larga, eventualmente llegará el tiempo cuando ellos acepten el hecho de que la muerte está cerca, estarán comunicativos y demostrarán un decreciente interés en las noticias y los problemas del mundo. Estos pacientes frecuentemente son olvidados por sus familiares y amigos, pero aún así ellos no querrán conversar. Tal parece que muchos de ellos aún necesitan saber que alguien les recuerda, aun cuando el final está tan cerca. Existen muchas, precisamente, diferencias individuales en la forma en que las personas se aproximan a la muerte. Las 5 etapas, hermanos, probablemente no describen la experiencia de todos, especialmente si la duración de la enfermedad es corta. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia con enfermos en casa? ¿Cómo ha sido, hermano, esto? Bueno, pues yo quiero compartirles algo. Adelante, hermano. Mi hija desde los 7 años se le determinó una enfermedad incurable, una inmunidad. A los 9 años en el centro médico nos dijeron que iba a vivir 5. Dios no, en ese momento no conocíamos a Dios. Y bueno, es triste y es angustiante. Pero algo que siempre mi esposa y yo hemos dicho es que Dios siempre ha estado con nosotros, aunque tú todavía no voltees a verlo o a rendirte. Mi hija llegó a tener tratamientos muy fuertes, tuvo cáncer 2 veces y conocí al Señor y empezó a cambiar nuestra vida en el sentido de ir pidiéndole a Él. Y ella tuvo 17 cirugías. Dijeron que no iba a poder tener hijos. 2. Se casó, tuvo 2 niños varones. Y hace un año precisamente que estaba yo en el curso sabatino, cuando empezó la pandemia y suspendimos los cursos, mi hija se puso mal. Y llegamos al hospital, que era nada más, era pues transfusiones de sangre, eran 2 unidades y su tipo de sangre es difícil de conseguir. Dios ha abierto en serio, hermanos, yo les puedo decir que Dios abre las puertas cuando estás con Él. O sea, es algo que en verdad, no sé, mi hija cuando mi hija no conocía al Señor y era renuente, como usted determina, estaba renuente, enojada, molesta. Pero cuando empezó a conocerlo, cuando el Señor le empezó a tratar, cuando el Señor le empezó a ver, compartió. Estaba en el hospital aislada, en los cubículos aislados de radiación, con otros pacientes, otras muchachas. Y ella compartía, logró que aceptaran 2 o 3 a Jesucristo. Y salía del hospital pintada, maquillada, caminando, alegre, sonriente. Pero bueno, Dios pone, como usted dijo, Dios pone el tiempo. Y en verdad nosotros sí, nosotros nos desgastamos, orábamos, sí, estábamos en la iglesia,
niños, nietos, sus hijos estuvieron con nosotros, unos desde los 6 meses y otros de los 2 años, hasta la fecha. Ella se puso grave, llegamos, empezaba el COVID, un desastre en los hospitales, un caos en los hospitales. Y bueno, pues tuvieron que entubarla, no por COVID. Muchos dijeron que era COVID, en fin, nosotros sabíamos. Es cuando, en verdad, hermanos, te das cuenta que Dios te dice, cálmate, espera. Y es increíble, entubaron a nuestra hija, no te digo, tenía buenos pulmones y empezaron y determinaron que tenía agua en los pulmones por las hemodiálisis. O sea, no era consecuencia del COVID, ¿no? Ajá. En verdad, hermano, mi hija sufrió muchos dolores tremendos. Dolores tan grandes que, bueno, usaban medicamentos muy fuertes. Pero ella se levantaba, ella iba a la iglesia, ella la adoraba a Dios, o sea, cuando ella se bautizó con sus hijos, y de veras, hermano, cuando nos dijo el médico y me dijo a mí, ¿sabes qué? Que tu hija, Roberto, pues no sabemos qué va a pasar. En ese momento, en esa sala, mi esposa y yo dijimos, lo ponemos en tus manos, Señor, y lo que tú digas, no hay más. Y es cierto, falleció nuestra hija, nos quedamos con los 2 niños. En 11 días ella murió, estuvo internada, entubada, 11 días de estar bien, normal, en 11 días. Pero alguien siempre nos pregunta, oye, ¿por qué los veo bien? ¿Por qué están bien? O sea, ¿qué les pasó? Oigan, y Sharon, la extraño, yo grité, yo lloré, mi esposa y yo vimos una psicóloga para tratar de ayudarnos. Pero en ese momento en mi iglesia deciden que yo los ayude como anciano. Y en verdad dije, Señor, aquí estoy. ¿Se acuerda que le platiqué en el primer curso? Ya hice mi primera predicación. Señor, aquí estoy. Y en verdad tenemos una paz que sí extrañamos a nuestra hija, pero algo muy hermoso es que no sufre. Y yo cuando la vi en su ataúd, tenía una sonrisa, hermano, de veras. Yo vi a mi padre morir y no tenía eso, ¿sí? He visto otros hermanos morir, familias morir, y no tenía eso. Y yo cuando vi a nuestra hija, con una leve sonrisa en su cuerpo, en su cara, digo, esto es el Señor, no hay más, Dios es. Yo siempre comparto y les digo, mientras estás con Dios, mientras estás con su palabra, mientras tú tengas esa fe, ese Espíritu Santo tan hermoso que Él nos da una fuerza tremenda, una paz. Sí se extraña, sí. Imagínese vivir tantos años con nosotros. Entonces, pues se extraña demasiado, pero todas las fotos que vemos de nuestra hija, en todas está sonriente, en todas, vaya, si yo les enseño fotos, ustedes decir, oiga hermano, me está mintiendo, ella no estaba enferma, pero en verdad, se la doy, esta fue una de las últimas fotografías que ella te tomó antes de entrar al hospital. Wow. Entonces, esto me está haciendo a que yo tome estos cursos, hermano, aprender de usted, escuchar. De veras, yo sí le doy gracias a Dios por su vida, porque lo que el Señor me mostró, lo estoy aprendiendo aquí de una manera en que puedo ayudar a otros y que es urgente y es necesario,
porque ha habido deserciones en las iglesias, porque es, A pesar de tanta enfermedad. porque en verdad, como una palabra gracias es pequeña. Yo cómo puedo agradecerle a Dios, pues solamente esto. Él me dio esta fuerza, Él me enseñó, Él me está guiando aquí, lo puso a usted a enseñarnos. A lo mejor me estoy alargando mucho y discúlpenme, hermano. No, no se preocupe, no se preocupe. Pero en serio, yo le decía a usted antes, esto es un espejo y ver y decir, hey, aquí estoy Dios, tienes razón, tengo que echarle ganas para servirte, tengo que echarle ganas para ayudar a otros, es más, yo empecé, bueno, compartía yo en un lugar donde había 25 jóvenes drogadictos, es como Alcohólicos Anónimos, empecé a compartir la palabra del Señor y es muy pesado ver ese dolor, y dice uno, es que aquí la culpa es que el papá, o es que la mamá, o es que el abuelo, es que la gente, es que el vicio, es que los amigos, pero tristemente no tuvieron guía para conocer al Señor. Y sí es muy difícil, hermano. Por eso es que yo les comparto, sí se puede, hermanos. Dios nos da paz, Dios nos da la frescura. Hoy no pido por mi hija, hoy pido por mí para que me dé fuerza y sabiduría para educar a esos dos tesoros que Dios me dejó a mi cuidado, que ahora son mis hijos, ya no son mis nietos, a mi esposa y a mí. Y en verdad, hermano, pues sí, los problemas de salud como la edad, ya tengo 67 años, entonces pues es natural, pero de veras, la fuerza es grande, ¿eh? Gracias, hermano. Y mire, y sobre todo lo más importante, ¿no? Cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo. Así es. Y créanme que esa paz no nos es quitada, al contrario, lo que decía el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, el Dios de toda consolación dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a otros que están en una situación similar con esa consolación con la cual nosotros fuimos consolados. Entonces, cómo Dios prepara el corazón, y gracias a Dios por su vida, porque te das cuenta cómo Dios va preparando. Si no fuera por el Señor, pues su hija no hubiera tenido ese gozo siempre de tomar las cosas en una forma que Dios, estoy en tu voluntad, y aceptar su soberanía, que es, por eso me encanta este libro de Max Lucado, el de Ansiosos por Nada, porque habla una parte, dice, alegrarme en la soberanía de Dios. Ya no en las circunstancias, no verlas, sino que Dios es soberano, controla todo y que podemos descansar plenamente en Él. Eso me da gozo, ¿no? Es decir, yo no puedo solucionar nada. Y podemos ser como Abraham, ¿no? Abraham vio sus circunstancias y decía, pues no creo que de mí voy a salir. Pues yo creo, siempre sacamos conclusiones, ¿no? Y pues la forma en que se equivocó Sara al tomar a la sierva, pero él veía sus circunstancias, pero Dios no quiere que veamos las circunstancias, Dios quiere que veamos su poder y su gloria manifiesta en nosotros. Y eso es bonito. Una de las cosas, mire, la actitud ante la proximidad a la muerte podrá diferir de una cultura a otra, de una familia a otra o de una personalidad a otra. La perspectiva del no creyente hacia la muerte diferirá completamente. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esperanza como nosotros, decía Pablo a los tesalonicenses, para que no perdáis la esperanza como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros al creer en Cristo, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá a Dios, y me encanta esa palabra, traerá, ahí la raya, ¿a quiénes? A los que ya están allá con Él, los que durmieron y que van a recibir su cuerpo glorificado. Y es muy distinto como la vemos nosotros. Mire, por ejemplo, Pablo, él creía realmente que al estar ausente del cuerpo significa estar presente con el Señor. Por ejemplo, ahí en 2 Corintios, capítulo 5, 6 al 8, fíjese las palabras que dijo. Y está muy bonito esta parte. Así que vivimos, dice, confiados siempre,
y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, todavía no estamos allá. Aunque sí, aunque la Biblia nos dice que prácticamente estamos sentados allá, ya estamos en lugares celestiales. Y Pablo decía, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, diciendo Pablo, ¿saben qué? Ya que nuestra vida aquí acabe, pero estar en la presencia del Señor, que es mucho mejor. Y fíjense que a pesar de nuestras convicciones religiosas, se ha notado que casi todos los pacientes que padecen enfermedades mortales demuestran al final algún tipo de esperanza. Siempre. Llega un momento en que dices, oye, estoy tranquilo, o sea, ya se ponen a cuentas con Dios, con sus seres queridos, y dice, oye, yo quiero que esté tranquilo. Si Dios me llama a su presencia, voy a estar mejor. Yo sé que duele porque somos carne, pero uno de los salmos que me encanta es el Salmo 116, versículo 15. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor, para que vea lo que dice y da mucha esperanza. Salmo 16, versículo 15. Si alguien lo puede leer, por favor. El Salmo 16, paz. 116. Perdón. 116, versículo 15, por favor. Salmo 116, versículo. Estimada es a los ojos, ¿ese? Sí, ese. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Vea qué precioso. Dios ve nuestra muerte con un valor increíble, porque sabe que nos va a tener ya. Nos está esperando, nos está anhelando el Señor. Y eso debe darnos esperanza día con día. Como diciendo, te estoy esperando, te estoy anhelando acá. Es estimada a mí cuando tú partes a mi presencia. Y la forma en que Dios nos prepara. Eso es bonito. Mire, la creencia de que aún puedo mejorar persiste a través de todas las etapas y es tan común que muchos expertos concuerdan en que si el paciente deja de expresar esperanzas, la muerte está muy cercana. Y créanme que mucha gente, por ejemplo, en esta chica que murió, esta misionera, Dios le permitió despedirse, inclusive la mamá hace un video antes y agradece a todos los que estuvieron orando. Vean, dice la nueva Karina, con la esperanza de que su hija pues siguiera en esta tierra, pero pues obviamente Dios decidió llamarla a su presencia y decía una hermana que trabajó en el seguro, dice, mire pastor, casi siempre suceden esos casos. Dios les permite a los pacientes en cierta forma recuperarse 1 o 2 días. Parece ser que para despedirse y después parten, dice, pero es algo normal. No fue fácil, yo sé, para la familia, pero obviamente Dios preparó el corazón. Ahora, vamos a ver el último punto. Consejería con la persona que precisamente que padece una enfermedad mortal. Esto es muy, muy importante, hermanos. Fíjense, precisamente porque ¿qué hacemos aquí? Aquí como consejeros entramos en un punto de estar constantemente alentando a la gente. En lugar donde principia cualquier ministerio con este tipo de paciente es con nuestras propias actitudes. A la mayoría de nosotros, incluyendo cristianos, no nos gusta pensar acerca de la muerte. Créame, cuando me ha tocado ir a orar por personas que están en una etapa complicada, pues yo a veces he dicho, Señor, dame fuerza. Hay ocasiones, hermanos, que honestamente te van a faltar palabras. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? Unirte en el dolor y a veces ser sensible. Y hay ocasiones, por ejemplo, yo me quebranto y no sé qué decir más que a veces abrazar a las personas, orar por ellas, estar ahí. Y eso ha sido suficiente para dar aliento. Antes que bombardearlas con tantas cosas es tener esa empatía, sentir con ella. Como el Señor sintió con Lázaro. Con Lázaro lloró.
Él mostraba la parte humana, la parte vulnerable. Podemos llegar con un sentido muy espiritual. No te preocupes, Él está en la presencia de Dios, pero déjeme decirle algo. Yo recuerdo cuando llegué en el 98 aquí a Puebla, me tocó un funeral de un joven muy entregado a Dios, una familia muy servicial, y murió joven. Cuando recuerdo que fue el funeral ahí en las instalaciones del seminario, un agradecimiento, ya lo llevan, y como a la hora llega una persona, en un bocho, todavía había los bochitos como taxis, y recuerdo que se baja un señor mayor, un anciano, y me dijo, oye, joven, ¿dónde llevaron al joven que murió, al joven Renecia? Ah, en tal panteón. Ah, voy para allá. Dice, mire, hace muchos años yo estaba viviendo una crisis muy difícil en mi vida. Inclusive pensé en quitarme la vida. Y este joven me compartió del evangelio y Dios transformó mi vida. Y me duele y ahora vengo a despedirlo, y se fue. Y eso me quedó muy, muy grabado. Pero después tuve la oportunidad de conocer a su mamá, ya estaba en el grupo Alabanza con nosotros. Y era increíble. Mire, ella me tomó tal aprecio. Y yo sabía algo, que yo no podía suplir el amor de su hijo, porque era su hijo. Pero me tomó tal amor y cariño que me decía, oye, Roberto, ¿qué vas a hacer hoy? Ah, voy a estar aquí, voy a comer acá. ¿No quieres ir a la casa con la familia y comemos allá? Bueno, y me llevaba, comía, y luego me decía, oye, si quieres descansar, vete al cuarto de mi hijo, ahí duérmete, no te preocupes. Y yo me sentía mal porque decía, yo no puedo suplir ese amor de que ella me ve tal vez como, o se encariñó conmigo, pero yo no puedo suplir lo que le hace falta, pero yo sentía que Dios me había puesto ahí por algo. Y muy linda. Cuando yo me fui a Ensenada, 2 años después, supe que Dios la llamó a su presencia y pude entender el amor de Dios a través de estas personas, pero también el amor de Dios que tú puedes ejercer y dar el consuelo y estar ahí. Yo no podía, como lo dije, suplir el amor de ese hijo, pero Dios me puso con un propósito, hermano, para poder compartir la bendición de Dios. Mire, probablemente la mayoría de los creyentes esperan entre el grupo selecto que no verán la muerte, que irán directamente a estar con Cristo. Ojalá nos toque eso. Y lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Frecuentemente evadimos discutir acerca de nuestra propia muerte y debido a eso, con frecuencia se deja un número de decisiones importantes para que las hagan los deudos durante las primeras horas cuando están experimentando el pesar. El médico, el personal médico, los miembros de la familia y aún los pastores tienden a evadir al paciente, probablemente debido a que no sabemos qué decir o no queremos afrontar la realidad de lo que la Biblia llama el enemigo, la muerte. Pero tenemos que orar, hermanos, para que Dios nos dé la sabiduría plena para poder llegar. Y aún si no la tenemos, tal vez lo que necesitan ellos en ese momento es un abrazo, que estás ahí. Yo recuerdo en un funeral de hace unos 2 años que me tocó ir a Tlaxcala. El hermano César, muy amado, lo vi el domingo, andaba muy mal de una hernia que tenía y no se había atendido. Y le dije, pastor, no quiere ir. Y ese domingo le dije, por favor, vaya a atenderse. Ya no deje esto para después, hermano, por favor, mire cómo anda. Lo veo que se para, está inquieto, no aguanta. Y fue efectivamente, pero tuvieron que operarlo. La operación duró como unas 6 horas, pero no resistió y murió. En la madrugada me hablan y le dije, mira, en cuanto amanezca, yo me arranco para allá. Y recuerdo que llegué, el hijo más chico me vio, pastor, me abrazó y como un niño llorando, hermanos, llorando como un niño. Ya un hombre casado, 30 y tantos años, pero como niño. Y sabe una cosa, me puse a llorar con él, lo abracé y ahí duramos un rato abrazados. Y la verdad, esa parte es muy importante, que tengas empatía con la gente en medio a veces de lo que no vamos a poder decir. Dios lo hace, que tú lo digas con sentimientos, con abrazos, pero que vale la pena. Mira, el consejero necesita considerar qué dice la Biblia acerca de la muerte y la resurrección. El discutir acerca de los arreglos funerarios con la familia, poderlos ayudar,
orientar en todo esto, porque a veces la gente no sabe qué hacer. Por el contrario, es un ejercicio que hace que hace la muerte más fácil cuando llega y nos capacita a discutir de una manera más cómoda el asunto cuando nosotros trabajamos con el paciente y con su familia. Oye, ¿has considerado esto para que no te agarre de sorpresa el hecho de que compres un paquete o vayan pagando un paquete? Porque a veces no somos previsores en esa parte. Este tipo de consejería debe caracterizarse en que el consejero deberá estar accesible, así como realmente interesado. El consejero debería ser flexible para discutir los temores y las frustraciones, para traer consuelo y ánimo de las escrituras, para escuchar pacientemente, en ocasiones simplemente para sentarse y escuchar en silencio. Poner atención. Nosotros podemos ayudar, créanme, a la familia a entender las etapas antes citadas, y el consejero puede reconocer que los familiares están pasando por unas etapas similares a las mismas que el paciente. Ahora, en ocasiones un consejero puede ayudar en la discusión de planes prácticos para el futuro y puede animar a los involucrados a reconocer y conversar acerca de los sentimientos que tan frecuentemente se hacen presentes en el tiempo de la muerte, incluyendo la culpa. Por ejemplo, mi esposa tiene una primita que pasó por una etapa en la cual pues su papá vio cómo se ponía malo. Ella estaba invadido de cáncer, pero fue muy doloroso para ella. No vivió la etapa de duelo, pero tuvo que ser atendida por una psicóloga y tanatóloga para poder sobrellevar esto, porque a veces como que se bloquean en esa parte y tenemos que ayudarlos a salir de ahí. A veces antes que consultar, como lo dije, con una tanatóloga, es más el acompañamiento, estar ahí reforzando. Mire, cuando hay una etapa que vives así, hay ocasiones, y más cuando la gente es nueva, que viene un momento de culpabilidad porque se enojan contra Dios, maldicen, dicen tantas cosas que en ocasiones se sienten tan mal y llegan a pensar que Dios los va a condenar, que Dios los va a rechazar. Yo le decía a uno, ¿tú crees que Dios, después de todo lo que le dijiste esta semana, está con una libreta anotando todo lo que, lo que mencionaste? Ay, pastor, que me siento mal. Fíjate que no es así. Fíjate cómo Dios trata contigo, cómo Dios te perdona, sepulta tus pecados, los olvida, se deleita en misericordia porque Él sabe que eres carne. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca, al contrario, uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, sabe lo que humanamente se siente. Nunca pecó, pero te comprende, porque también fue Dios 100% y 100% humano. Y vuelve la sonrisa al rostro y la calma, decir, ay, pastor, de verdad yo me sentía ya que no tenía esperanza, que Dios me había desechado. Dije, no, Dios no es así. Por eso, mire, esta última parte. Antes de su muerte, David experimentó muchas crisis. Sin embargo, muchas de esas son similares a las que las personas afrontan en tiempos modernos. Más de una vez en su vida, David afrontó lo que es probablemente la situación más difícil de todas las crisis: el duelo por la muerte de un ser querido. Ese es el tema que vamos a tratar en la siguiente sesión. Pero, hermanos, de verdad, gracias a Dios, porque sé que Dios te va a capacitar en todo esto. Lo más interesante es la forma en que Dios te va a hacer, y te va a hacer una persona sensible a las cosas de Dios. Te puede hacer un buen consejero, que la gente te busque precisamente porque sepa llegar al corazón, y sobre todo porque tienes la empatía de el Señor y la empatía que te lleva día con día la Biblia a tener en esa parte de que no eres insensible a las necesidades de los demás, al dolor, sino al contrario, estás ahí y sabes dar una palabra de aliento y de ánimo a cada persona. Y eso es bueno, que Dios te vaya preparando día con día, ¿no? Mi esposa siempre ha dicho que tengo un corazón de pollo, ¿no? Pero, ¿sabe una cosa? Prefiere uno tener un corazón de pollo a tener un corazón duro, un corazón que no escucha a nadie, que no le preocupa a nadie, porque eso muestra una actitud ensimismada y honestamente no es correcto. Un consejero
tiene que estar ahí para ayudar, guiar a la gente bajo los principios de Dios y sobre todo saber lo que hizo Cristo. Cristo igual, recuerden que sirvió a sus discípulos, lavó los pies de ellos y qué ejemplo nos dejó en esa parte. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tomar, aprender y vamos a seguir aprendiendo, ¿sí? Nos quedan todavía 2 clases más. Sé que es complicado, pero igual todo el material que estemos tratando en cierta forma poco reducido, todo viene en las notas que le voy a estar pasando para que usted tenga todo este material. Y aún terminando la clase, si usted gusta platicar cualquier cosa, material, con toda confianza, ¿sí? Ahorita mi esposa le regalaron un paquete que tiene infinidad de libros cristianos, entonces también vamos a estar compartiendo con ustedes todo el material que tengamos para que usted se enriquezca y pueda convertirse en un buen consejero a la luz de la Biblia. Así que, hermanos, gracias de verdad por todo. Que Dios me los bendiga. Déjame ver algo muy importante. Mire, es interesante. Una de las tareas que le voy a dejar está basada en 2 de Corintios, capítulo 2. Pásame mi Biblia. Segunda de Corintios capítulo 2. No, capítulo 1, perdón. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 11. Vamos a conocer aquí al Dios de toda consolación. Vamos a ver el propósito. Quiero que entiendas lo que es el propósito. Vamos a ver cómo Dios te ayuda a entender que cuando estás en una crisis y la más difícil de tu vida, llega un momento en que tienes que rendirte, dejar de luchar para que Dios actúe y te libre en la capacidad de sus fuerzas. Entonces, todo esto entendiéndolo, te va a ayudar en entonces la tarea va a ser leer esta porción y hacer aquellas anotaciones que Dios te haya mostrado de como consejero que tienes que hacer, como consejero que tienes que aprender y como consejero que tienes que dar a otras personas. ¿Ok? Entonces, la próxima clase vamos a comentar un poco de esto, qué fue lo que Dios te enseñó. Para mí esta porción yo la he predicado mucho, me ha ayudado mucho. Mire, les comparto algo que decía Pablo aquí. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pablo dijo, de aquí ya no pasamos. Pero vea el propósito, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Llega un momento en que Dios te va a rendir de tal manera que dices, no tengo fuerzas, pero tú me haces, acuérdate lo que decía Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Porque ahí es donde dejamos actuar a Dios con poder en nuestras vidas. ¿Ok? Así que nos vemos el próximo lunes. Gracias, que Dios te bendiga y disfruta tu tarea, disfruta este tiempo con tu familia y disfruta tu comunión con el Señor. Gracias por todo, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Igualmente, Gracias, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Gracias, cuídense mucho. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias.